Ahora sí. Bueno, muchachos, hoy vamos a continuar con la segunda parte del curso, que es la codificación del canal, ¿sí? La semana pasada vimos más o menos para qué era, ¿cierto? Yo les presenté un video introductorio, espero que hayan entendido más o menos la idea de la codificación de canal, ¿cierto? En resumen es poder, primero, crear un código que sea eficiente y que no genere errores, ¿sí? De tal manera que si tengo un canal, ¿cierto? Y tengo una señal de entrada y una señal de salida, en los errores que se presenten por ruido y por otras variables puedan ser eliminados, ¿sí? Muchachos, Juan. Ok, entonces hoy vamos a seguir con esa parte y vamos a hacer la demostración. Pues bueno, la demostración matemática no, simplemente vamos a llegar al resultado que nos interesa, ¿sí? Ah, bueno. La semana pasada habíamos quedado en un repaso de qué era la información mutua, ¿cierto? Sí, A ver, ¿qué es para usted la información mutua? es como la información entre dos puntos, ¿no? Pues puede decir información común entre A y B, no es. Sí. Es, digamos, si yo tengo... vamos a hacerlo de manera gráfica. Un momentito. Creo, creo que es más sencillo. A ver, cámara 4. Ahora, Tiene que ver con la cantidad de información, porque ¿cómo? tiene que ver con la cantidad de información. Claro que tiene que ver con la cantidad de información. Entonces, miren. Decime, Juan. Yo me he dado cuenta ayer que hice, pero no sé si... Es que vea, yo en el punto 2 tomé 8 niveles de cuantización Ajá. y quedan unos sin usar, entonces eso queda muy feo, pues muy... Pero es que está como largo volver a hacer. ¿Cómo? ¿Cómo así? O sea, ¿por qué quedaron unos sin utilizar? Es porque esos rangos no, o sea, por la frecuencia de muestreo quedan unos sin unos valores sin entrar en algún rango, o sea, esos rangos, esos niveles cuantizados no entran. ¿Cuáles faltan? ¿Como dos, tres niveles? Como dos. O sea, hay veces que no, o sea, eso depende de cómo vos hayas escogido desde dónde empezás o desde dónde no, ¿ok? Pues eso ya depende de cómo vos hayas escogido los rangos, ¿sí? Si dio así, dio así. No significa que sea el mejor, pero es una forma de hacer la codificación, ¿ok? Bueno, entonces, la información mutua de una fuente A una fuente B se puede ver como que nosotros decíamos que estaba definida como la entropía de mi fuente A menos la entropía de la fuente ah, condicional, ¿cierto? Entonces, ¿cómo está definida la entropía? ¿Se acuerdan? ¿Definida como fórmula o...? No, no, o sea, el concepto. Si a usted dice la entropía, ¿qué es? Listo, entonces tiene dos definiciones. La cantidad de información promedio o la incertidumbre de una fuente, ¿sí o no? Entonces, a manera gráfica, digamos que mi incertidumbre es una línea, ¿sí? Que tiene esta proporción de la fuente, sencillamente, ¿sí? Y luego yo voy a la salida de mi canal y digo, bueno,
me llegó un componente de mi canal, ¿qué probabilidad, qué certidumbre hay de que sea la A, cierto? Entonces me dicen, bueno, esa entropía es esta pequeñita, ¿sí? ¿Ok? Esa es la cantidad de incertidumbre que queda de la fuente de entrada, dado que conozco la salida, ¿sí? Entonces, la cantidad de información, vean que es este pedacito, y, ¿sí o no? Entonces es la información común que comparte la fuente A con la fuente B, ¿cierto? Que nunca se les olvide eso. O sea, ¿cuál sería el mejor resultado o lo mejor que yo podría tener en información mutua? ¿Sí? ¿Cuál sería el mejor resultado que podría tener I? ¿Ah? Es que fuera. No. ¿Cómo? Que sea toda la información. Exacto, que sea completamente la información, ¿sí o no? O sea, que la pérdida, digamos, sea cero, ¿sí o no? Si yo digo eso, eso quiere decir que la incertidumbre de que dado que me llegó B va a ser A, va a tender a cero, ¿cierto? Sí. O sea que la información de la fuente A va a ser resuelta completamente cuando yo vea la fuente B, ¿sí o no? Eso se llama codificación sin pérdidas, ¿listo? Y el otro caso es cuando ¿qué? Cuando esta entropía es igual a la de la fuente y la cantidad de información es igual a cero, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy enviando datos y nunca obtuve nada, ¿sí? O sea, nunca va a poder recuperar algo de información, ¿listo? ¿Entendido los dos límites de la información mutua? Listo. Ahora vamos a ver. ¿Qué cosa? Ok, listo. Entonces, una forma de definirla era así y la otra era la información mutua de B era igual a la entropía de la fuente B menos la entropía condicional de B dado A, ¿ok? Estas dos fórmulas son equivalentes, ¿ok? Son iguales. Entonces ahora vamos a ver un concepto muy importante. Como vimos que lo más importante es que la información sea el valor más alto o más parecido a la entropía, le vamos a asignar un nombre. Ese nombre se llama capacidad de canal, ¿sí? Capacidad de canal. Y está definido como la cantidad de información máxima de A y B. ¿Cómo? La información mutua, qué pena. La información mutua entre A y B, ¿ok? Es el máximo valor. Y bueno, está definida como C. ¿Ves? Entonces, vamos a decir que esa va a ser la mayor cantidad de información que puedo transportar sin enviar un error, ¿sí? Sin haber error. Una forma de verlo muy claro es como lo vimos acá. El valor máximo que puede tomar es la entropía de A, ¿cierto? Entonces esa va a ser mi capacidad de canal. Si esto tiende a cero, yo voy a asegurar que mi código va a tender a tener una probabilidad de error muy baja, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo. Pues esto queda en palabras, vamos a ver cómo se halla y qué representa, ¿listo? Entonces bueno, vamos a pasar un momentico acá al computador y les voy a mostrar el ejemplo. Bueno, no, el ejemplo realmente nos dice, bueno, tenemos una fuente o un canal de este tipo, una entrada que va a ser un 0 y una entrada que va a ser 1, ¿sí? Cada uno con probabilidad un medio. Eso se... ¿Cómo, Mayele? Sí, falta un parcial nada más.
después de la clase de hoy faltan 2 clases. Esta es la última clase medio, digámoslo así, teórica, ¿sí? Aquí vamos a ver el teorema de Shannon y luego vamos a ver 2 formas de codificar, ¿sí? Similar a lo que hicimos en la primera parte del curso, ¿ok? Entonces miren, acá tenemos una fuente que emite ceros y unos de igual probabilidad. Tenemos un canal que tiene el siguiente comportamiento. Y tenemos el canal de respuesta, pues la salida del canal también emite un 0 y emite un 1. ¿Sí? Y me dicen, bueno, a este canal halléle la capacidad del canal, ¿cuánto es? ¿Sí? Entonces, esta matriz, ¿para qué nos sirve a nosotros? Primero, para hallar la probabilidad de... Sí, es para eso. exacto, es para hallar esta es la matriz de transición o la matriz del canal. Entonces, nos va a decir estas transiciones qué probabilidad tienen, ¿sí? Entonces, si la entrada es 0 y la salida es 0, tiene probabilidad de 1. ¿Sí? La probabilidad de que sea un 0 y salga un 0 es de 1. ¿Sí? Y la probabilidad que yo haya enviado un 0 y llegue un 1 es 0. ¿Ok? Y lo mismo acá. La probabilidad de que yo envíe un 1 y me llegue un 1 es igual a 1. ¿Ok? O sea que eso es un tipo de codificación como. O sea, ¿eso es un sistema con pérdidas o sin pérdidas? Sin pérdidas. Listo, sin pérdidas. Y me dicen, bueno, vamos a darle la capacidad a ese canal. Entonces, venimos y nosotros decimos. La capacidad está definido. Vamos a hacerlo de esta manera. La entropía de la salida de esta, vamos a llamarla Y, esta es. ¿Sí? La entropía de la salida menos la entropía condicional de la entrada dado la salida. ¿Sí? Mentiras, es Y dado X. ¿Ok? Listo, entonces ustedes que ya son unos duros calculando entropía, ¿cuánto sería la entropía de Y? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto da eso, muchachos? Es algo que deberían tener muy claro, muchachos. La cantidad de información por la probabilidad, ¿no? La sumatoria sobre todos los Y de la información por la probabilidad. ¿Listo? Entonces, siendo así, ¿cuánto sería esa Y? Sería un medio. Uno. ¿Sería cuánto? Uno. Listo. ¿Ustedes, muchachos, entendieron por qué es 1? ¿Cómo está definida la entropía, Shirley? ¿Y ya la hiciste? No, profe, sino que es que no sé cómo... ¿Cuál es la cantidad de información? ¿Cuál es la... ¿Cuánto es? ¿Cuánto es, Shirley? Está ahí. ¿Cómo, Juan? Logaritmo más de 2 de 1 sobre 3.
de 1 sobre la probabilidad por la probabilidad, ¿cierto? Sí. Si esto es igual, tengo dos valores de y, ¿cierto? Logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad de 0, que es un medio. 2, ¿sí o no? Por la probabilidad de 0. Más la probabilidad de un 1, logaritmo en base 2 de 2 por la probabilidad de un 1, un medio. ¿Cuánto da eso, Shirley? ¿Cuánto? Ahí, Uno es ese. logaritmo. Sí, porque es un medio más un medio. Da 1, ¿sí o no? Listo. Y ahora vamos a hallar la entropía de y dado x. ¿Cómo se está definida esta probabilidad condicional, esta entropía condicional? Sería la... Es la sumatoria de la probabilidad de x dado y por la probabilidad de y. Son dos sumatorias. Son dos sumatorias, ok. De la probabilidad de x dado y. Por la Pero probabilidad. esa que me estás diciendo tú es la entropía de x dado y, ¿sí? Entonces sería la probabilidad de y dado x por la probabilidad de x por el logaritmo La probabilidad de y. de x. De y. ¿Tú cómo lo tienes? Por la probabilidad de x, ¿cierto? No, de y. ¿Lo tienes por y? Vamos a ver. Bueno. Vamos a ver, yo verifico. En las diapositivas que yo les he enviado. Esa fue la clase. Fue la clase 6. Codificación de fuentes análogas. Clase 5. Codificación con pérdidas. Razón, estaba errado yo. Listo, por la probabilidad de x y por Logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad de y dado x. listo. Entonces vamos a hacer esto. Esto es con respecto a, bueno, la cantidad de datos, que es 2 y 2, ¿cierto? Entonces empezamos con la primera sumatoria, la de adentro. ¿Qué nos daría? Sería la probabilidad de y dado x, que es... Vamos a hacerlo. Tenemos la probabilidad de 0 dado 0, ¿sí o no? Sí. Por la probabilidad de que sea 0. Por el logaritmo en base 2 de 1 sobre probabilidad de 0 dado que es 0, ¿sí o no? Sí. Vamos a hacerlo acá. Upa. Bueno. Más la probabilidad
de 1 dado que es 0, ¿cierto? Sí, por la probabilidad de 1. Por la probabilidad de 0. Por la probabilidad de 2 de 1 sobre la probabilidad de 1 sobre 0. ¿Sí? Más la probabilidad de 1 dado que es 1 por la probabilidad de 1 por el logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad de 1 dado 1, ¿cierto? Más la probabilidad de 0 a 1. Probabilidad de 0 dado que fue 1 por la probabilidad de 1 por logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad de 0 dado que es 1, ¿cierto? Esa sería nuestra... ¿Cómo, Juan? Eso no se vuelven ceros, hay en unos caen todos cero y otros indeterminados. Bueno, entonces vamos a ver. La probabilidad de 0 dado 0, ¿cuánto es? 1, ¿sí o no? Sí. La probabilidad de 0 es un medio. Ajá. Y la probabilidad de 0 dado 0 es 1. Y el logaritmo de 1, ¿cuánto da? Cero. 0. Eso se nos vuelve 0. La probabilidad de 1 dado que fue 0 es 0. Esto es un medio y esto es infinito, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto da 0 por infinito? Eso no es una indeterminación. Usted ya vieron cálculo, ¿cierto? Sí, profe. Pues hay que hacer el límite, profe, hay que ver. Eso es, vamos a llamarlo x por logaritmo. Vamos a llamarlo logaritmo natural. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? ¿El logaritmo natural o el logaritmo? ¿Cómo? ¿El logaritmo natural? Sí. 1 sobre x o sobre la función a x. Entonces vamos. Esto es 1 sobre x. ¿Cierto? Eso es lo que nosotros tenemos. Sí. Y lo que uno normalmente hace es x sobre... ¿Qué? Pero ese logaritmo ya vuela de ahí, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué vuela? No dice por la... Ah, no. Derivada. Pues pasarla a hacer la de la plaza. A Laplace. La de esa otra. Bueno, sí, derivar arriba y abajo sí es... L'Hopital es. Exacto. ¿Cuánto? Entonces, momento. ¿Cómo hago para pasar esto yo abajo? A ver cómo van esas matemáticas, muchachos. Se toca... ¿Para pasar qué? Esto acá abajo. Dividir y multiplicar, ¿no? Bueno, vamos a hacer la sencilla. Logaritmo natural de 1 sobre x a la menos 1. ¿Sí o no? Sí. La derivada del de arriba. 1 sobre x. ¿Sobre qué? 1 sobre la derivada de 1 sobre x. ¿Y cuánto la derivada? Sería menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Seguros? Primero 0 por el segundo. No, menos 2 sobre un x. A ver, muchachos. Ahí yo los dejo. Háganlo un momentico ustedes. A mano. No los voy a hacer. Háganlo a mano a ver cuánto les da. Ah, mano. Sí. La derivada es 0. Menos. Sí, menos 1 sobre x2 propio. ¿Cuánto les da? Menos 1 sobre x2. Menos 1 sobre x2. Sí. Ustedes pueden hacer lo siguiente. Menos logaritmo natural de x, ¿cierto? Sobre x a la menos 1.
Sí. ¿Sí o no? ¿Y cuánto nos da la derivada entonces? Menos 1 sobre... Ah, bueno. Da 1 sobre x a la 2. ¿Cómo? 1 sobre x a la 2. La de arriba. 1 sobre x a la 2. ¿Y el de abajo? X a la menos x a la menos 2. ¿Cuál es la derivada de x? Ah, ¿Cuál es la derivada de x? 1. ¿Y la de abajo? Ya me confundieron. Menos X. Y el sumado no puede. Pero eso no va a 0, ese límite no va a 0. Sí, a 0. Entonces, ¿cómo les da? Otra vez. La parte de arriba. Menos 1, bueno, x sobre 1 sobre x a la 2. 1 sobre x a la 2. ¿Y la de abajo? 1 menos 5 ¿Cuánto? Yo digo que era 1. menos 1. Háganlo a mano, no me lo digan. Háganlo a mano. Menos x a la menos 1 es. Ah. Sí, da menos 1 porque no, sí. Menos 1 porque un x a la 0 es 1. ¿Cómo? X a la 0 es 1. Se baja. Pero es que esto es x a la menos 1. A 0 y todo número y eso es como está negativo. Por eso, pero sería x a la menos 1, entonces baja el menos 1 y a ese el menos 1 le suma 1 y le queda x a la 0. Estás integrando. Rey, ya se sube, entonces ya queda. Llega. Menos x a la menos 2. Ay, eso es lo mismo que tener menos 1 sobre x. Ya que eso a 1. Ay, muchachos. ¿Quién pasa al tablero un segundito? Eso da menos 1. ¿Quién pasa al tablero un segundito? A ver, veo. Acá hay una diferencia. Ah, yo. Por decisión unánime. Entonces, ¿esto es qué? Es logaritmo natural de 1 sobre x. Logaritmo natural de... Sí. Sobre x. X a la... Sí, eso. X a la menos 1. Porque recordad que nosotros tenemos x por logaritmo en base 2 de 1 sobre x, ¿cierto? Entonces para pasar esta x es x a la menos 1, acá abajo, ¿ok? ¿Cuánto da la derivada de arriba? Bueno, esto funcionamos así. Esto es igual a 1. La derivada de esto es. Porque bueno, se baja el exponente de los 1. Sí. Si es que nosotros estamos mirando a eso. Entonces sumergamos sobre x sobre Menos 1 sobre x al cuadrado. sobre x al cuadrado. Se saca con esto. Y entonces esto se habla del límite normal si se divide sobre la máxima cosa, entonces se divide sobre x a la 2. Esto nos da un 0. 0 al cuadrado. Bueno, se puede resolver esto, profe. Esto nos queda x a la 2 sobre x para que quede más bonito. Sí. Entonces,
¿Y eso cuánto da? Cuando X es 0, ¿eso cuánto da? Eso tiende a ser. Sí, X es igual a 0. Si das de infinito, ¿Y por qué no? ¿Y no puedes cancelar la X de arriba con el de abajo? sí. Le da X, Le da X. Y si X es igual a 0, ¿cuánto da eso? 0. No, ¿y por qué tiende a 0? Porque la probabilidad de eso es 0. Pues estamos haciendo acá la parte donde la prueba. ¿Sí? Sí. Bueno. Claro, ahora sí. Que si da 0. No, sí. No hay indeterminado. No, sí, pues. Roberto, todo eso a mí nos va a dar 0 todas esas. Exacto, toda la suma nos va a dar 0. ¿Sí? Todo esto nos va a dar igual a 0. ¿Sí? Esto que ustedes consideraron que era indeterminado, esto se vuelve 0, ¿cierto? Sí. Esto es 0 y esto otra vez se vuelve 0, ¿ok? Entonces nos queda que la entropía condicional es igual a 0 y nos queda que la capacidad del canal es igual a 1 menos 0, ¿sí? Entonces la capacidad es igual a 1 y como decíamos no hay pérdidas, ¿cierto? Entonces si yo envío en mi... ¿qué lo hice? Pero que no por circulación. ¿Cómo, Mayerly? Eso es por las probabilidades. Sí, es que... La posibilidad de enviar un celular y recibir un celular a uno. No es el canal sería Por esa manera. ideal, mejor dicho. O sea, exacto, este es el caso ideal, sino que es para que vean que la capacidad del canal hace referencia a qué tan bueno es mi canal, ¿sí? O sea, si mi canal es igual a la entropía de mi fuente, ¿qué pasa? No hay pérdida, ¿cierto? Entonces lo que nosotros buscamos es que el canal sea muy cercano a la entropía de la fuente, ¿ok? Ahora vamos a ver un caso un poco más real, ¿sí? ¿Qué es esto? Tenemos lo mismo, la misma fuente, los mismos alfabetos de llegada, pero vamos a enviar con errores, ¿sí? Tenemos un 0 y tenemos un 1. Tenemos un 0 y tenemos un 1. Y nos dan la siguiente matriz. Donde con umlaut, con gorrito es 1 menos E, ¿ok? Entonces, ¿cómo puedo interpretar eso? ¿Qué Es un abstracto que no puede decir es un error, puede ir entre, bueno, y E va entre 0 y 1, ¿ok? Es un número real que va entre 0 y 1 y hace referencia a una probabilidad, ¿sí? Entonces digamos, E sería entre estos dos puntos, ¿cierto? Y eso hace referencia a la probabilidad de error, ¿sí? Sí. Y E con epsilon es a la probabilidad, epsilon con gorrito es la probabilidad de tener correcto mi sistema, ¿ok? Sí. Entonces vamos a hacer lo mismo, nos dicen, bueno, vamos a hallar la capacidad del canal. ¿Ok? ¿Quién me colabora con eso en el tablero? ¿Cómo vamos a hallar la capacidad de canal de este de ese canal? Shirley, por favor. Da rápido que el tiempo es oro, muchachos.
Entropía menos la entropía condicional. Y la probabilidad de ocurrencia también es 1/2 y 1/2, ¿ok? Entonces la probabilidad, profe, de enviar un cero y recibir un cero es E conjugado. ¿Cómo? La probabilidad de enviar un cero y recibir un cero es E conjugado. Sí. Pues el invertido, el gordito. Yo soy, sí es como Gracias. Me queda la chile. Segundito. estamos viendo Me queda la chile. ¿Me haces un favor? ¿Cómo hago para cambiar la cámara que ellos queden acá? La cámara, que ellos queden acá, para que queden grabados. Sí, vamos a hacer HL. Es la sumatoria. Ah, ya. Sí. Debido a la. Ok, muchas gracias. Del logaritmo en base 2 de. Eso es único, son. Se conocen la uno, se lee. La información da uno, la cantidad de información da uno. Porque son. Pues. Los tipos. No me dejes no saben el. La probabilidad es medio fácil y da la información da uno. Seguro, confíame. Chile, ¿qué no entiendes? ¿Por qué? Si profe da lo mismo que ahorita HY da uno. Exacto, da un 1. Pero hay que hallar HY más. La entropía condicional. Entonces es la doble sumatoria. Profe, los conocidos ahí, Ando. ¿Cómo, Juan? Espérate que tengo una. No, está aquí. Entonces sería la probabilidad de enviar un cero, no, un cero. Si quieres, para que no te compliques con esos, con gorrito, trabajalos con 1 menos C, ¿ok? Es más fácil. Uno menos C. Colocaremos un base 2 de 1 sobre. Uno menos C por medio. Colocaremos un base 2 de 1 sobre 1 menos C. De 1 sobre 1 menos C. Menos E. Mayeli, no le dictes. Shirley, ¿qué sigue? No, conjugue la E porque para no usar la E conjugada está poniendo 1 menos C. Eso es igual a él. Ajá. Sí. No, es conjugada, ya está reemplazando por eso, entonces. Conjugada vale 1 menos C. ¿Sabes que si con es qué? Entonces,
Pero esa es la primera. Otra tres. Profe, y entonces, ¿Qué sigue? Más que, o sea, tienes la primera parte que tú escribiste como la probabilidad, puede ser que yo envíe un 0 y llegue un 0, ¿sí? Esa fue la que acabaste de escribir, ¿sí? Por la probabilidad de 0, por el logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad de 0 dado 0, ¿cierto? Ahora tienes que hacer con todos las probabilidades. O sea, la probabilidad. la probabilidad de una X, una Y. Así que la probabilidad de recibir un 1 da un 0. No, que lo ponga ya en. Bueno, ¿Qué decir que más la probabilidad de un 1 da un 0? Sí, no. A ver, yo veo. Chile. No, tenés que continuar con las Faltan elementos, Shirley. O sea, recuerda lo que acabé de hacer. Yo puse voy a hacer la entropía, ¿cierto? Y tenía una formulita que era una sumatoria. Mira, tienes que la entropía de Y dado X es igual a una sumatoria, ¿cierto? A dos sumatorias de una probabilidad de Y, X por la probabilidad de X por el logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad de Y dado X, ¿ok? Mira que tú solo has hecho un componente de esa sumatoria. ¿Sí? Tienes que hacer cuando esto es 0 igual a 0, cuando esto es 1 y esto es 1, cuando esto es 1 y esto es 0, ¿sí? Cuando eso es 0. Son cuatro sumas. Esta es de recibir un 0 da un 0. ya, la de 0 No, si la sumando. baja. Si más, entonces la de. Sí, un 1 da un 0, un 0 da un 1. 0 da 1, más 1. La probabilidad de recibir uno, mire la sí, es un número 0. ¿Cuál estás haciendo ahí? No. Shirley, ¿cuál estás haciendo ahí? 0 a 1. 0 da 1. Y eso sí es 1 menos E. Mira que si yo tengo un 0, dado que envío un 1, la probabilidad es E. ¿Cómo? No, ya sabes que para las iguales es 1 menos E para las distintas. Más Bueno, ¿cuánto es la probabilidad de que yo acá no E. más Por la probabilidad de 1, ¿cuánto es? Medio. Vamos a ver.
simplemente dos veces eso. Órale. Más de 2 de 1 sobre E. Sí. Eso da 2 veces lo mismo. Entonces póngale 2 veces. Exacto. Da 2 veces esa sumatoria, todo. Da 2 veces eso mismo. O sea, eso lo hiciste para un qué. Eso es para 0. 0 a 1. Entonces mira que cuando tú tienes un 0 dado 1, digo, cuando tienes un 0 dado Cuando tú sumas 1 dado que 0, entonces es lo mismo, ¿cierto? Y lo mismo, cuando es 1 dado 1, es lo mismo que tienes ahí 1 menos c. Entonces da 2 veces eso, ¿ok? Entonces elimina todos los submedios. los que en medio. Eso te queda igual. Lo que tienes ahí queda 1 menos e, Un medio menos un medio. logaritmo de 1 sobre 1 menos e, más e, un logaritmo base 2 de 1 sobre e. Sí. Se te van todos los... Multiplicas 2 por eso y te da... Se te van los submedios que tienes en eso. Ah, Se va 2 con estos 2 de acá. sí. Sí. Exacto. Ese 1 no se vuelve 2. ¿Cómo? No, porque es que eso, ese 1 menos e es un paréntesis. Entonces no queda. Queda así como el profe lo puso. Se van los dos y ya queda eso así. Sí, no queda más. Menos E. Ya lo puedes dejar así, Shirley. Entonces tener x cada logaritmo de 1 sobre x. Menos. No. Ahí es una e. Ahí no estamos diciendo que es 0 o es 1. ¿Sí? Eso es un simbólico, ¿sí? O sea, ahorita les voy a hacer la gráfica qué pasa con esa entropía a medida que yo varío e, ¿ok? O sea, ahí ya acabaste, Shirley. No, sí, ¿Sí entiendes de dónde sacamos eso? ¿Segura? entonces, ¿cómo quedan los logaritmos? Pero este queda negativo, no. Es los logaritmos. ¿Por qué es negativo, Juan? Está haciendo la sustitución del logaritmo, sería logaritmo base de 1 menos logaritmo base de y el logaritmo base de 1 es e. Entonces quedaría e por menos el logaritmo de no. ¿Pasándolo arriba? ¿O qué? No. Pues haciendo la reducción no se puede hacer. No se puede hacer reducción. Ah, sí queda. Sí, así queda ya. ¿Ok? Entonces vamos a ver una cosa. Finalmente nuestra información quedaría igual a 1 menos esta cantidad, ¿sí? Sí. Entonces vamos a ver la gráfica de eso. 1. Pero eso está dentro de una sumatoria, ¿no? ¿Qué? ¿Esto? Sí. No, ya ahí está la sumatoria completa. Estas dos sumatorias ya se hicieron. ¿Me puedes hacer el favor? ¿O cómo lo cambio? Volver a pasar otra vez. Sí, es cámara No, pero en local. local. En local. Local. Cámara. 4. Que por mencionaste. Profe, porque las dos
hicieron? Listo, ya te explico. Ya está. Ya te explico ya, mira. Perdón. Ya les muestro. ¿Por qué las dos hicieron? Recuerden lo que acabé de hacer ahorita. A ver. Miren. Una sería variar solo el valor de X, ¿cierto? Y dejar constante Y. ¿Sí o no? Va acá desglosándolo acá estoy variando el valor de X, miren. Solamente, ¿sí? Y luego empiezo a variar el valor de Y. Entonces acá tengo Y igual a 0 y Y igual a 1. ¿Sí? Ahí están las dos sumatorias hechas. ¿Listo? Entonces nos queda que la cantidad, que la información mutua es 1 menos lo que halló Shirley, ¿ok? Si graficamos esto, nos da lo siguiente. ¿Están viendo algo, no? Ya. Bueno, esto es aquí información. Entonces vemos lo siguiente. El eje Y es la cantidad de la información mutua, ¿ok? Y el eje X es ese E que estaba trabajando Shirley, ¿sí? Que es la probabilidad de error. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo que E es igual a 0, ¿cierto? Es el caso que teníamos anteriormente, ¿sí o no? Que es sin pérdidas. A medida que va aumentando la probabilidad de error, vean que la cantidad de la capacidad del canal va disminuyendo hasta llegar a 0, ¿cierto? Ese es el caso en que no se puede transmitir información. ¿Y dónde se da? Donde la probabilidad es igual a un medio. ¿Qué quiere decir a eso? Si yo envío un 0, existe igual probabilidad que me llegue un 0 y me llegue un 1. ¿Es claro esto? Entonces, cuando nosotros tenemos este canal, va a ser importante transmitir, digamos, en una probabilidad de error por lo menos de 0.1, ¿sí? A ver, yo acá, si encuentro el mouse en mi computador acá. X es E. Mira, el Y es el C, ¿cierto? Y el X es la probabilidad de error. ¿Sí? Entonces nosotros teníamos un canal de este tipo. Bueno, acá está atrás. Pero comienza a disminuir hasta cierto punto y luego aumenta. Listo, ya te muestro por qué pasa eso. Teníamos este canal, ¿sí o no? Si yo digo la probabilidad de error, esto es 1 menos E, la probabilidad de error es 0, si este es 0, tengo el canal anterior, ¿cierto? Sí. Entonces no va a haber pérdidas. Si yo tengo que E es igual a un medio, me va a quedar que la probabilidad de enviar un 0 es un medio y un medio, ¿sí? Ahí no puedo transmitir información, ¿ok? Y el caso que tú dices, bueno, ¿qué pasa si E es mayor a un medio? No sé, pongamos que es 0.8, ¿cierto? El E. Esto nos quedaría 0.2 y 0.8. ¿Qué pasa con ese tipo de canal? Es más probable que haya una inversión, ¿sí? Eso se llama inversión. Si yo envío un 0, me va a llegar un 1, ¿sí? Pero yo ya cuento con eso, ¿sí? O sea, si yo envío un 0, me va a llegar un 1. Ese 1 que yo reciba ya lo va a entender como un 0, ¿sí?
Lo que se está invirtiendo son las señales. ¿Me hago entender? Entonces, claro, porque es importante la capacidad del canal. ¿Sí? Pero no es fácil utilizar la segunda, pues yo no sé. ¿La qué? La segunda opción que pues que el error sea tienda a 1. El error tiende a 1, no es lo mismo. Vos podés trabajar. Idealmente sería trabajar con una probabilidad de error muy baja, ¿cierto? Porque a mí no me interesa tener probabilidad. Pues lo que yo busco transmitir es sin error, ¿sí? Entonces me interesaría trabajar en esta región. Digámoslo así. O si vos ya decís, bueno, no, tengo un canal completamente inversor, ¿cierto? Entonces trabajo en esta región, pero hace la consideración que yo les estaba diciendo, hay una inversión, todo lo que yo envíe se va a convertir en el símbolo contrario, ¿sí? Por eso, pues, ¿Cómo? los canales reales no tienden más a, pues, a tener un error. Entonces, si uno hace que el error sea lo grande, no sería más fácil trabajar con los canales. No, o sea, idealmente lo que vos buscas es un error muy pequeño, o sea, el canal te entra a vos un error, ¿sí? Como tal, ¿sí? Pero vos buscas que ese error afecte lo mínimo el código, no lo máximo, ¿sí? O sea, porque yo no busco, el error es muy grande y me va a invertir el canal, no. Porque eso implica después en el receptor coger esa señal e invertirla, ¿sí? Digamos, implica un costo. Mientras que si vos lo envías derecho, con una probabilidad de error muy baja, vas a asegurar que en el receptor no vas a tener que hacer nada, estás recibiendo la señal como es. ¿Sí? Entonces, obviamente lo que uno busca como ingeniero es que haya un canal con una probabilidad de error muy baja, no muy alta. Ah, sí. No, es que ¿Ok? Sí, O sea, sí. es completamente viable, sino que uno nunca busca el error máximo, sino el error mínimo. ¿Sí? No sé, por ejemplo, si uno fuera pues, a enviar un 1 y le llega un 0, pues es fácil, pero si usted va a enviar un 0 y recibir un 1, pues así realmente que con voltaje, que un voltaje más alto se refresque el número, pues ya ahí sería más difícil. Entonces. ¿Sí? Entonces es claro cómo se halla la capacidad de un canal. Sí. Listo. Esto es complejo en la vida real, ¿sí? ¿Ok? Esto lo estamos haciendo con los canales más básicos, ¿ok? Esto es como para que ustedes entiendan el concepto de que es una capacidad de canal. ¿Listo? En realidad son muy difíciles de calcular. Solo con estos que son básicos y que establecemos, no, que la probabilidad de envío es la misma, ¿sí? Pero generalmente nosotros no contamos con esos datos al principio. ¿Listo? Sí. Entonces, ya como para... A ver qué hora es. Un segundito, yo miro una cosa a la hora. Bueno. Acá como para cerrar esta parte, vamos a ver lo siguiente. La idea de la codificación de canal, como les decía, es crear un código de tal manera que el efecto del ruido o la probabilidad de error sea disminuida, ¿ok? Lo más fácil que uno puede hacer y lo más sensato es agregarle redundancia, ¿cierto? De tal manera que si se pierde un dato, yo pueda reconstruir la información de la manera exacta, ¿sí o no? Pero entonces, ¿qué nos queda? Saber de qué manera le vamos a aplicar esa redundancia, ¿sí? No la vamos a aplicar a la loca porque nosotros queremos una comunicación eficiente, ¿sí? Introducirle redundancia es perder tiempo, ¿sí? Porque es más tiempo yo enviando datos, implica ciertos gastos en los sistemas de comunicación, ¿sí o no? Sí. Entonces, al igual que nos decía el profesor Crespo la semana pasada, entonces vamos a tener una secuencia de bloques, ¿sí? De esta manera, tenemos un bloque con K bits, ¿ok? Sí. Es decir, puedo tener 8 códigos y cada uno de 3 bits, ¿sí? A eso se refiere. Vamos a tener un canal y nuestra llegada va a ser un canal con n bits, ¿sí?
¿Sí? Sí. Entonces la redundancia, bueno, y teniendo la consideración de que n es mayor que k, vamos a decir que la redundancia que yo le estoy agregando a mi código va a ser n menos k, ¿sí? Profe, porque n es mayor que k, no, debe ser menos. Esa es la ansiedad ¿Cómo? Porque n es mayor. Bueno, vamos a ver. Por eso es lo que digo. Sí, exacto. Les va a... Si ayer le quedó con dudas, pues vamos a explicarlo. ¿Sí? Mira, lo que vamos a hacer es... Tenemos un canal con... Vamos a hacerlo 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Sí? Y vamos a tener... Normalmente sería lo mismo, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Sí? Ese sería el caso en que vos envías este dato y querés recibir este dato nada más. ¿Sí? Entonces vos ¿cuántos mensajes tenés acá? 4, ¿cierto? ¿Y cuántos tenés acá? 4, ¿cierto? Y querés que haya correspondencia igual, ¿sí o no? Pero es muy probable que si envías un 0, 0 y te aparece un 1, aparece un error inmediatamente, ¿sí? Mientras que si tú envías dos códigos acá, tenés solo dos códigos, 0, 0 y 1, 1, ¿sí? Y vas a decir, bueno, al 0, 0, si llega 0, 0, obviamente es correcto. Pero si me llega al 0, 1, también es correcto, ¿sí? Entonces mira que si me llega este o este, yo lo estoy aceptando como si fuera un 0, 0. Estoy disminuyendo la probabilidad de error, ¿sí? Por eso es que acá debe haber menos mensajes que acá, ¿sí? Y lo mismo, bueno, sí, ya ese es el caso más extremo. Si envías un 1, 1 y cambia un 0, obviamente estos dos datos te van a dar un 1, ¿sí? Un 1, 1. Entonces la probabilidad de error siempre va a ser más baja, ¿ok? Listo. Cámara 4. Entonces vamos a ver lo que buscamos. Obviamente la rata del código o la frecuencia, eso se llama como la compresión, ¿cierto? Se puede ver así. Es, si yo tengo k bits sobre los que yo voy a introducir, ¿sí? Mi salida. Es como el porcentaje de redundancia que yo le estoy metiendo a mi sistema, ¿sí? O sea, el porcentaje sería n sobre k, ¿sí o no? Porque n va a ser mayor. Pero en este caso lo vamos a ver como la rata o el rendimiento, ¿sí? Miren que en el caso de que n sea igual a k, mi rata va a ser lo que envío es igual a lo que recibo, ¿sí? ¿Se me entienden? Y si n es mayor que k, esa rata va a tender a 0, ¿sí? Entonces es como mi eficiencia, ¿sí? Se puede ver, es como la eficiencia. Profesor, este teorema de codificación de Kenneth, si hay un cualquier Canal. O el más conocido, el segundo teorema de Shannon. Es lo mismo. ¿Ok? Esta materia solo Shannon. Y es muy curioso porque, bueno, acá como por historia. El señor Shannon escribió un artículo, bueno, el original es como de 50 páginas y ese artículo cambió, digamos que la historia de las comunicaciones en un punto, ¿sí? O sea, eso fue en 1948 y la forma de transmitir cambió totalmente, porque algo que se cree obvio, pues en ese punto de la historia nadie lo sabía, ¿sí? Entonces es algo que, digamos, yo ahorita estoy trabajando y les recomiendo mucho a los pelados, pues, que cuando ustedes van a investigar, las cosas más nuevas están donde ustedes menos se la piensan, ¿sí? O sea, ustedes pueden estar en la calle y ver una cosa y puede ser muy simple para ustedes, tal vez la gente no la haya visto,
y de ahí pueden hacer muchas investigaciones, ¿ok? Entonces tengan siempre, como recomendación, tengan los ojos abiertos en la calle siempre. Es muy interesante, pero bueno, ya. Entonces, bueno, lo que les decía, bueno, empíricamente se sabe que el rendimiento o la eficiencia del código va a tender a cero entre más redundancia yo le meta, ¿cierto? Porque no es lo mismo enviar un 0 con 100 ceros que un 0 con 3 ceros, ¿sí? La eficiencia va reduciéndose cada vez más. Y entonces ahora la idea es, bueno, sabemos que entrando redundancia vamos a buscar que la probabilidad de error sea 0, ¿cierto? Pero yo, ¿cómo hago eso? ¿O cómo establezco eso? Entonces ahí viene el segundo teorema de Shannon, que nos dice, bueno, dada una fuente, pues dada un canal, ¿cierto? Con una entropía, con una fuente que es capaz de enviar símbolos a una tasa, pues a un tiempo de t segundos, ¿sí? Y tener un canal que es capaz de soportar, o sea, una capacidad de canal, como lo acabamos de ver, por una unidad de tiempo, ¿sí? Él nos dice, tenemos esas dos cosas. ¿Claro hasta ahí? Sí. O sea, acá simplemente le está diciendo, bueno, tenemos un canal en donde tenemos la entropía, ¿cierto? Y ese sistema es capaz de enviar tantos bits por segundo, ¿sí? Y nos dice, tenemos un canal que tiene una capacidad y es capaz de transmitir datos a esa capacidad sobre esa unidad de tiempo, ¿ok? Entonces el señor Shannon nos dice lo siguiente, bueno, si existe un código que cumpla esto, que la entropía sobre una unidad de tiempo es menor que la capacidad del canal sobre otra unidad de tiempo, si eso existe, si se cumple eso en nuestro sistema de codificación, existe un esquema de codificación de tal manera que yo pueda enviar mi mensaje por un canal ruidoso, pero con una probabilidad de error muy pequeña, ¿sí? Tal vez esta ecuación no es clara, esta es la fórmula general, ¿sí? Pero si nos vamos a un caso binario, tenemos lo siguiente. La entropía, como ustedes lo comprobaron, es 1, ¿cierto? Cuando se tiene la misma probabilidad, ¿sí o no? Entonces nos queda que el teorema de Shannon para un canal nos dice, bueno, ustedes van a encontrar un código que les va a permitir tener una eficiencia máxima, ¿sí? Con una tasa de error muy baja si se cumple esto, que la rata es menor a la capacidad del canal, ¿ok? Eso nos dice Shannon, así como nos decía en el primer teorema de él, la longitud del código va a siempre estar acotada por esto, ¿cierto? Pero acá ocurre lo mismo, él no nos dice cómo hallar ese código, ¿sí? Simplemente nos dice, existe un código, ¿sí? Entonces ya depende de nosotros encontrar ese código. Esta parte de codificación la vamos a ver la otra clase. Vamos a ver, si nos alcanza el tiempo, 3 sistemas de codificación de canal, ¿ok? Pero entonces vamos a ver una cosita. En conclusión, el teorema nos dice que la capacidad de canal es el límite fundamental para enviar un mensaje libre de errores en un canal que tiende a dañar el mensaje, ¿sí? A un canal ruidoso, ¿sí? O sea, que no es necesario que mi canal sea ideal para yo enviar un mensaje, ¿sí? Y, bueno, lo de notar, no hay una manera de construir, él no nos dice cómo construir un código. Y lo otro es que él nos garantiza que la probabilidad de error va a tender a 0, pero no nos va a dar el valor exacto, ¿ok? Y bueno, hasta aquí llega como la parte, bueno, ahí está la bibliografía. Les voy a enviar incluso un libro que me pareció bueno, que es este Sistemas de Comunicación de Simon Hawking, para que si tienen dudas lo lean o me pregunten, ¿ok? Vamos. Les voy a hacer un ejemplo que me pareció muy curioso del profesor. No sé si ustedes terminaron de ver el video, asumo que no. ¿O sí? Pues, me lo voy a ver.
Bueno, es de verdad. Les recomiendo ver el primer video, que es el más práctico, ¿sí? Los otros realmente es la demostración de este teorema. Hasta allá, como siempre les he dicho, en mi parte no me voy a meter porque es que la idea es presentar el curso en la parte práctica. Yo les voy a pasar las guías de cómo se hace eso, ¿sí? Pero no lo vamos a ver acá en clase. Freddy, ¿qué materias se relacionan con esto más adelante? ¿No saben números? Bueno, no sé si a ustedes les van a abrir comunicaciones o modulaciones digitales, ¿sí? Que es la parte que sigue. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, bueno, el esquemita que uno hace es, bueno, tenemos una fuente de información, entonces lo primero que uno hace es la codificación de la fuente, ¿sí? Que es para comprimir, ¿cierto? Luego hace una codificación de canal, que es para evitar errores y corregirlos, ¿sí? Y viene otra parte que es modulación, que son las modulaciones digitales, ¿sí? Y eso lo ve uno en comunicaciones. Entonces acá es la manera de enviar un 0, pero entonces ya le dicen a uno, bueno, ese 0 se va a representar como ¿qué? Como un espacio en bajo y un 1 como un 1 en alto, ¿sí? O puede decir, bueno, no, la mitad del ciclo va a ser en bajo, el 0, y la otra mitad va a ser un 1, ¿sí? Y el 1 puede ser invertido, alto al principio y bajo en la segunda parte, ¿sí? Son sistemas de modulación digital. Y dependiendo de cada uno de estos tienen diferentes, ¿cómo se llama? Beneficios, digamos, la potencia, la inmunidad al ruido, ¿sí? Entonces, los sistemas de comunicación son muy amplios. Acá cada vez viene más, pues digamos, más cositas. Acá puede haber modulación, ¿sí? Pero hay otra parte que es multiplexación, que es la parte de enviar varias frecuencias por el mismo canal, ¿sí? Que es la multiplexación. Y luego ya se viene al canal y ya se devuelve al receptor, ¿sí? Más o menos este es el esquema de un sistema de comunicación digitales. ¿Ok? Sí. Entonces hay un ejemplo que les quiero mostrar porque sé que algunos no van a ver el video. Que el señor nos decía, bueno, tenemos un satélite, ¿sí? Y tenemos una base, una antena receptora. Esto nos envía mensajes, ¿cierto? Y nos dice que la probabilidad de error es igual a un cuarto, o sea, igual al 25% de... El 25% de lo que yo envío es erróneo, ¿sí? Es el mismo canal que teníamos ahorita. Para que lo vean en algo práctico, es el mismo canal. Envío un 0 y envío un 1. La probabilidad de que sea el número, pues que sea el exacto, es el 75% y el restante es 25%, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren enviar una imagen, el 25% de la imagen va a quedar errónea, o sea que eso es muy malo, ¿sí o no? Si quieren enviar audio, el 25% del audio va a quedar malo, eso no sirve, ¿sí? Entonces hay que buscar la manera de codificarlo, ¿sí? Entonces si me dicen, bueno, el sistema puede transmitir 10 a la menos 6 símbolos por segundo, ¿ok? Yo voy a decir, listo, vamos a codificar eso por un sistema como el que teníamos ahorita, con una capacidad de canal de este tipo. Esto es la probabilidad de error y esto es la capacidad del canal. Entonces yo voy a decir, listo, mi error es del 25%, ¿sí o no? O sea, de un cuarto. Eso es 0.25, ya les voy a decir cuánto es el valor. Yo lo veo acá en la grafiquita que les mostré. Es igual a 0.25. La entropía. La capacidad del canal es aproximadamente 0.2. Entonces, ¿yo qué digo?
Esto es bits por usos de canal, que en este caso están en segundos. Ya no voy a enviar esta cantidad de muestras, que son que es un mega, ¿cierto? Por segundo. Ya no las voy a enviar. Sí. Es un mega por segundo. Yo ya no voy a enviar ese mega por segundo. Voy a decir, voy a enviar el 20% de esa información. Es decir, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el 20% de esto? Sería 200K. ¿Cierto? Son 200K. Pero al enviar yo estos 200K aseguro de datos, aseguro que ya no va a haber error. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque realmente estoy utilizando 1 sobre 0.2 bits para enviar un solo símbolo. Es decir, estoy utilizando 5 bits para enviar un solo símbolo. ¿Sí? ¿Entienden? ¿O no entienden? Sí, pero ese error no es como aleatorio. Uno como va a saber que en esos 200K no va a un error. Listo, o sea, eso es lo que nos garantiza Shannon, ¿sí? O sea, simplemente él nos dice, si vos vas a transmitir a esta tasa, con esta tasa, se garantiza que el error tiende a 0, ¿sí? Pero era lo que les decía ahorita, él tiende a 0, pero no dice, el error va a ser 0.1111, ¿sí? A uno le aseguran, y la demostración, si la ven cuidadosamente, que son los 4 videos del profesor, se van a dar cuenta que tiende a 0, ¿sí? Pero lo importante acá ver es que por cada bit que yo estaba enviando antes, ahora voy a enviar 5. ¿Ok? Y se va a disminuir la cantidad de datos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Acá no me están diciendo que es un código repetitivo. ¿Sí ven? Que era lo que teníamos antes. Acá no me están diciendo qué código utilizar. Simplemente me están diciendo que con esta capacidad de canal yo puedo encontrar un código tal. ¿Sí? El profesor dice, bueno, antes de Shannon, ¿qué decía la gente? Voy a transmitir por cada símbolo, creo que él dice 100 bits. ¿Sí? Entonces, ¿uno qué tendría acá? Que la rata es 1 sobre 0.0, ¿qué? Mentiras. Es 1 sobre 100, que eso es igual a 0.01, ¿sí? Entonces, vean que la redundancia acá va a ser de 100, mientras acá hay la redundancia es de 5. Entonces tenemos una ganancia mucho mayor y eso se ve reflejado en el tiempo, ¿sí? Esa es la gran importancia de Shannon. Antes nadie nos garantizaba que vos con esto podrías, que era lo que vos me estabas preguntando. Antes de esa demostración nadie garantizaba que ese código sí me sirviera para enviar con una probabilidad de error muy baja, ¿sí? Lo que Shannon demostró fue eso. Lo mínimo con lo que vos tenés que muestrear es con esto, ¿sí? De ahí para abajo puedes utilizar lo que sea y te va a hacer el código sin errores, ¿sí? Por eso es la ecuación R menos C. Si vos cumplís esto, te garantizan tender la probabilidad de error a 0. ¿Sí? Entonces, bueno, muchachos, hasta aquí llegó la clase y la otra semana, como les digo, un segundito. ¿Cuál es la probabilidad de error máxima para que un código sea eficiente? Bueno, lo que pasa es que, un segundito, yo los miro. ¿Cómo para verlos a ellos? 1. O sea, Bueno, Mayeli, lo que pasa es que depende de lo que tú vayas a transmitir, ¿sí? Si vos vas a transmitir una imagen que tiene, no sé, 1000 puntos, ¿cierto? Si vos transmitís, como en este caso que les decía, 250 puntos malos, está totalmente desfasado de lo que uno quiere, ¿sí? Pero si tú dices, bueno, tengo una probabilidad de error de 5 puntos defectuosos en esa imagen, eso no lo vas a poder percibir, ¿sí? O sea, ya es un poco más objetivo de lo que tú quieres, ¿sí? Lo mismo en audio. Si tú te desfasas en .1,
no es tan importante como si te desfasas en 2, ¿sí? Algo así. Más o menos me coges la idea. Sí. O sea, depende de la información que tú vas a manejar. ¿Ok? Entonces, bueno, muchachos, ahora sí, feliz fin de semana, feliz puente. Y espero que de verdad me envíen ahorita el taller. A más tardar mañana. Si no, ya... Chao. Cero. Sí, o sea, ya el parcial quedó como quedó. Y ya lo puedes poner. Cuando